Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor. En esta mañana le damos gracias al Señor por el tiempo que nos concede estar nuevamente grabando este mensaje. El propósito de este video es poder, a través de unas 14 clases, dar un curso de discipulado de las doctrinas que la Iglesia Elohim, la cual estamos pastoreando, cree, pero que también no se trata de todos los dogmas de fe, pero por lo menos son 12 clases o cursos o temas que tratamos de enseñar para que los que han aceptado a Cristo o los que no han aceptado a Cristo puedan conocer a través de la Escritura el plan de Dios para sus vidas y cómo es Él el que quiere participar en la transformación de cada ser humano. Son 14 clases que le hemos llamado Discipulado 1 y 2 y lo damos, vamos a tratar de grabarlos una media hora o el tiempo que podamos y después también usted lo puede ver en el YouTube, lo vamos a subir las 14 clases enumeradas en el YouTube para que usted pueda ver y practicar o estudiar y repasar de una manera más detallada estas 14 clases de principios en la vida cristiana o clases de discipulado. La primera clase que vamos a tratar se va a llamar el arrepentimiento, la lección número 1, el arrepentimiento, y para ello vamos a tomar un punto de partida que es Mateo capítulo 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La lección número 1 trata con el arrepentimiento. El objetivo de esta primera clase es que la persona reconozca en su corazón que se ha arrepentido de sus pecados y que tenga una actitud nueva ante la vida. Que la persona sepa redefinir ahora o comenzar a definir claramente lo que significa pecado y aprender a vencerla, a vencer el pecado por medio de la ayuda de Dios, a través de su palabra, a través del nombre de Jesucristo, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador y por la dirección de su Espíritu. Y ese es el objetivo. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento viene de una palabra que significa metanoia, que significa un cambio de actitud, cambio de pensar o de manera de vivir. Es un error decir lo que es una penitencia y que dejar de hacer algo es arrepentirnos necesariamente. La palabra de arrepentimiento o la palabra arrepentimiento tiene que ver con una forma de cambiar de actitud, la manera de pensar.
Es decir, someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a los propósitos y pensamientos divinos. Es cambiar la mente, la forma de actuar de la persona, de definir las cosas. Y eso es algo de lo que vamos a tratar en esta clase. A veces se confunde mucho en que dejar de hacer lo malo significa ya estoy bien y ya estoy arrepentido, y eso no es así. La palabra arrepentimiento tiene que ver mucho más allá que con una actitud. Es una situación que nace en el corazón de la persona. El genuino arrepentimiento ha sido definido como un cambio de mente hacia Dios, que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos de uno. Esto no es posible si Dios no interviene en la vida de las personas. Dios es lleno de misericordia y Él es el que va a hacer producir a través de su espíritu una actitud de repugnancia al pecado. El Espíritu Santo es el que va a hacernos sentir un aborrecimiento de lo que nosotros podemos haberlo definido como algo sin importancia. Y Él lo va produciendo en nosotros. Quisiera leer con ustedes el libro de Lucas. Si usted tiene que tener una Biblia en su mano para poder leer algunos versículos que es importante. Se trata de un estudio bíblico y por eso es que se requiere que usted también nos ayude con tener su Biblia cerca de usted cuando vea este video, ya sea por este medio o a través de YouTube también. Pero vamos a ver cómo lo que dice. Generalmente si es un cambio de actitud, es una forma de pensar, de actuar. Es un cambio total y absoluto. Mire lo que dice en 5:20, lo que dice Isaías. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, que a las tinieblas le dicen luz y a la luz tiniebla. Eso quiere decir que hay una oposición, una total falta de entendimiento de las cosas que nosotros podemos definirlas como buenas, pero que para Dios son malas. Nuestros pensamientos, nuestras emociones pueden definirlo en nuestro razonamiento de que es algo bueno, pero para Dios no es bueno ni es agradable a Él. Eso quiere decir que es Dios el que define el pecado y no son nuestras emociones, ni nuestros conceptos, ni nuestros deseos, ni nuestros anhelos. Por eso es que el profeta dice que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Es decir, si quiero ir a la iglesia, la gente dice, ¿para qué? No seas religioso, eso es para gente religiosa. A lo bueno le dicen malo. A lo malo le dicen bueno. Bueno, la gente piensa que el drogarse, el alcoholizarse, no tiene nada de malo para ellos. Se sienten, según ellos, bien y sienten que no están haciendo daño a nadie. Pero para ellos eso que es bueno, para Dios es malo. Entonces acá hay una forma de entender que Dios tiene una posición y Dios es soberano absoluto y es Dios a la posición nuestra, de la manera en que hemos sido criados, hemos crecido, hemos conceptuado las cosas. Entonces, Dios lo que trata a través de esta clase del arrepentimiento es
cambiar la forma en la cual nosotros definimos las cosas o las que hacemos pensamos que no tienen nada de malo y que no es pecado. La palabra en el Evangelio, en los Evangelios, la palabra arrepentimiento está empezada con el primer profeta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, él mismo lo dice, 3, que lo hemos leído, 3. Mire lo que dice en el versículo del 1 al 8, pero básicamente en el 8. Juan el Bautista aparece antes de Jesús y comienza a preparar el camino para la venida del Señor hace 2000 años, y él empieza su ministerio y comienza a predicar a las gentes que estaban en las tierras de Jerusalén y alrededores, y decir: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tienen que cambiar eso que ustedes piensan que está bien. Eso no agrada a Dios. Tienen que hacer las cosas que agraden a Dios. Ese cambio de actitud es arrepentirse. Y él empieza su primer mensaje diciendo: arrepiéntanse. No tan solo él. Cuando nuestro Señor Jesús empezó su ministerio, él empieza, después de ser bautizado, y nuestro Señor, a partir de los 30 años, cuando es bautizado y abre las puertas al mundo a decirle: el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 17, él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Pues Jesús. Cuando él vino con un ministerio por la voluntad del Padre a establecerlo aquí en la tierra. A lo suyo vino al pueblo de Israel, y después nosotros sabemos que el pueblo de Israel no escuchó, y entonces se extendió a todo ser en el mundo. Pero él empieza diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? De la forma en que ellos vivían, la forma en que ellos pensaban, la forma que ellos creían que no hacían daño a nadie, la forma en que ellos podían actuar, decidir, pensar. Y obviamente que cuando viene Jesús, ve a la gente, a su pueblo, que se había olvidado de su palabra. Muchos habían abandonado ya las raíces, esas sendas antiguas que habla la Escritura, y que ellos habían dejado la palabra, lo que se llama el Tanaj, la palabra de Dios, y para seguir tradiciones o seguir pensamientos de influencia griega, que fue muy fuerte en el primer siglo, como la forma de vida del Imperio Romano. Por lo tanto, ellos se habían apartado de Dios. Cristo viene a la tierra y dice: lo primero es, para que vengan a mi reino, tienen que arrepentirse. No tan solo esto, también los apóstoles, en el capítulo 12 apóstoles, en el libro de Marcos, capítulo 7, vamos rápidamente para ver, mire lo que dice Marcos 6, Marcos 6. Dice que Dios los llamó a 12 hombres. Dios hizo su grupo de 12 hombres, los llamó apóstoles, les dio autoridad, los instruyó, los envió a predicar. Y mire lo que dice en el versículo
de Marcos, el versículo básicamente, voy a leerlo, el 10, 11 y 12. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran ni oyeran, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dios les da instrucciones, los envía, los entrena, los unge, los llena de su espíritu, le da una encomiable labor de predicar a esas tierras, y le dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Póngase a pensar un ratito. Para entrar al reino de Dios, primeramente Juan el Bautista está hablando de que se arrepientan. Viene Jesús y abre su ministerio con esta palabra, arrepentíos. Le da la encomienda y la responsabilidad a sus 12 apóstoles. Y los apóstoles tenían que predicar a los hombres que se arrepintiesen. Y no tan solo eso. En el mensaje del Pentecostés, en el capítulo 2, si usted lo pueda ver en sus Biblias, en el capítulo 2, en el versículo 38, el Señor ya había ascendido, fueron llenos del Espíritu Santo, se repartieron lenguas, el Evangelio comenzó a correr. Pedro, el hombre que se levanta como líder del apostolado y de la iglesia naciente, están predicando el Evangelio. Y Pedro, en el capítulo 2, lo hizo ya cuando Jesús los envió. Pero ahora el Señor no está el Espíritu de Dios que los llenó totalmente. Y mire lo que hicieron ellos en el capítulo 38 del capítulo 2 de los Hechos, del libro de los Hechos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, el líder de la iglesia naciente, del apostolado, se levanta diciendo a la gente que estaba ahí escuchando, arrepentíos. No tan solo Pedro, cuando viene el ministerio del apóstol Pablo, en el capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en el capítulo 20, en el versículo 20 y 21, mire lo que dice. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, recapitulamos, Juan el Bautista, viene después el Señor, después los instruye a sus discípulos y los discípulos, mientras que él estaba en la tierra, hicieron lo mismo. El Señor parte y después viene Pedro en el Pentecostés y atrás viene Pablo y todos empiezan a predicar del arrepentimiento para poder ser injertados, perdonados sus pecados e injertados en el reino de Dios. El arrepentimiento es el primer paso para buscar el cambio de vida en una persona. Dios lo procura, lo provoca, lo muestra. Para eso le manda a sus emisarios, le manda la palabra. El Espíritu de Dios está redarguyendo de justicia, pecado y juicio. Si este fundamento de un genuino arrepentimiento no llega a nuestras vidas,
Cuando vengan algunas pruebas, algunas cosas, quizás como no ha habido un genuino arrepentimiento, vamos a flaquear. Toda la estructura va a sucumbir. Mire lo que dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, respecto a lo que dice Dios para que se arrepienta. Miren el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces el arrepentimiento es el primer paso para sentir que Dios nos está haciendo saber que la vida que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que actuamos, no es la que a Él le agrada. La palabra arrepentimiento significa un cambio de actitud total, radical, un giro de 360. Arrepentirnos no significa servirnos a nosotros mismos tampoco. No significa servir al sistema de este mundo. Tampoco no significa dejar de servir al diablo para servir a Jesucristo. No. Tampoco es experimentar sentimientos y remordimientos. No. Lo que produce un verdadero y genuino arrepentimiento es un cambio de la opinión, el concepto que tenemos del pecado. El concepto que tenemos del pecado. Moisés dio el primer mandamiento cuando dijo amar a Dios sobre todas las cosas. Y quien no ama a Dios sobre todas las cosas es pecado. Por más que él haga todo lo demás, es pecado. Entonces, el concepto de arrepentirse, porque hay gente buena que dice yo nunca he hecho nada malo, pero no tienes a Dios en tu corazón, al que perdonó tus pecados, porque por las obras nadie se salva. Es un cambio total, radical de actitud. Fíjese que en Mateo hay un pensamiento y un versículo, en 21, y vamos a ir rápidamente, que se lo quiero leer. Pero, ¿qué os parece? Está hablando el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, este muchacho dijo, no voy, pero arrepentido, sintió que había faltado al Padre y lo hizo. Jesús narra esta parábola y eso nos lleva a meditar de que el hijo pensaba no ir, pero sintió remordimiento, sintió una compunción profunda, sintió que había faltado a la orden de su padre y dice que sintió un profundo arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en hebreo significa shuvah, regreso, y este hombre lo hizo. En Lucas, en el capítulo 18, dice en el 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, Dios, sé propicio a mí, pecador. La actitud es que no nos creamos tan santos. La gente se cree santa, pero la gente debe reconocer su necesidad de Dios, porque el mayor problema que tiene el ser humano
es que no sabe que es un pecador. Y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y la iglesia tenemos que predicar para que las personas entiendan que la vida que llevan les falta algo más importante, que es el definir quién es Dios en su vida, qué es el pecado y quién puede salvarlos de ese pecado. Y su nombre es Jesucristo. Debe ver como este hombre solamente no se comparó con nadie, solamente se propició a mí, yo pecador. En el Salmo 51, David dice estas palabras muy interesantes que lo hemos visto, leído y estudiado muchas veces. En el 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fue la actitud de David de arrepentirse cuando había pecado delante de Dios. Cuando él reconoce su necesidad, que había faltado a Dios, más que al ser humano, más que a las personas, él reconoce su necesidad y él dice, a un corazón contrito y humillado tú perdonarás. Es decir, la actitud de un genuino arrepentimiento es esa. La acción es, me siento mal. David dice, Lucas lo enseña respecto al publicano. Es una profunda convicción que hemos faltado delante de Dios. ¿Puede también el arrepentimiento incluir quebranto? Claro que sí. En el libro de Lucas 22, por ejemplo, se dice aquí, en el 22:62, dice, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Usted sabe cuando lo negó al Señor, dice que salió y lloró amargamente. Por lo tanto, el arrepentimiento produce también quebrantamiento en nuestro corazón. Va acompañado también con doblar nuestras rodillas, con llorar, gemir y pedirle perdón al Señor. El arrepentimiento también nos puede hacer llorar. Lo más importante es reconocer nuestra necesidad, que nuestra alma necesita un Salvador y que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo más importante es confesar nuestro pecado. Hay mucha gente que dice, yo no he pecado, no he hecho nada malo, pero no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Porque como hemos dicho, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundante. Hay dos formas. El pecado del árbol del bien y del mal, se dice. Hay gente que hace muchas cosas malas y la gente entiende y reconoce que si asesinan, si asaltan, si maldicen, en el fondo se dan cuenta que han hecho algo malo, se dan cuenta que están en falta. Algo les dice, la conciencia les dice, porque Dios le puso una conciencia para que sientan que de esas cosas Él no se agrada. Pero también hay gente que realmente dice, yo no he hecho nada malo, me porto bien, estudio, trabajo, tengo buen papá, soy mamá, buena familia, soy una persona muy trabajadora. Y dice, yo no he pecado. Sí, porque dicen que hacen por las obras del bien. Pero las obras que hace el hombre no lo van a salvar. Por eso es que el Señor envía su Espíritu para redarguir al hombre de justicia, pecado y juicio, para que sienta que realmente no son sus fuerzas las que van a llevar su alma a la presencia de Dios, sino que es a través del amor que Dios ha derramado en la cruz del Calvario. El arrepentimiento también produce tristeza. El lamento de la persona verdaderamente arrepentida envuelve una profunda tristeza en su corazón. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, miren lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios la tristeza, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Cuando Dios produce ese genuino arrepentimiento en nuestro corazón, nos produce tristeza para arrepentirnos, para decirle, Señor, he pecado contra ti. No contra el hombre, no contra la familia, no con mi esposa, no con mis hijos, no con mi madre, no con mi compañero de trabajo, contra ti. Esa actitud, que hay un vacío en nuestros corazones, donde Dios lo tiene que llenar y va a provocar y producir a través de su espíritu que tú puedas entender, reconocer que de alguna manera has fallado y has faltado con tu vida delante de Dios. Esa tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay un texto que memorizar y está en Marcos. Capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, esto de arrepentirse no es dejar de hacer el mal, no es de tener un pequeño remordimiento, no son ritos ceremoniales, no es que haga yo cosas para agradar a Dios y pienso que estoy haciendo las cosas bien. Por eso que hemos dicho que el arrepentimiento es un cambio, un giro total de 360 grados de actitud, de pensamiento y definir el pecado. Y definiendo el pecado, el Espíritu nos hace ver que estamos perdidos, que necesitamos arrepentirnos de nuestra actitud, de nuestra forma de hablar, de pensar. Lo que nosotros definíamos como que algo era bueno, a lo bueno le decíamos malo y a lo malo bueno. Nosotros comenzamos a tener un cambio distinto porque es el Espíritu de Dios el que comienza a nosotros a llenarnos de la definición del compungir del Espíritu para hacernos sentir que estamos faltos delante del Señor, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hay gente que solamente tiene remordimiento. No es tan solo llorar, sino también es un cambio de actitud reconociendo que de alguna manera hemos pecado y le hemos fallado al Señor. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado, dice Pablo, y por él la muerte, y después el juicio. Y de eso pasó a todos los hombres. Entonces el pecado siempre va a estar arrastrándose de generación en generación. Y el pecado conduce a una vida apartada de Dios, que es el infierno. Pero el arrepentirse lo que va a producir es un reconocimiento de que la vida que yo llevo no es la vida que a Dios le agrada. Por lo tanto, yo necesito no una religión, no portarme bien, sino reconocer que Dios me está provocando a entender que lo que yo hago no es agradable a Él. Y usted dirá, pero yo me porto bien. Pero de todas maneras, lo que tú haces, aunque sea agradable al mundo, no es agradable para Dios, porque lo que Dios primeramente quiere tratar contigo es con el pecado que mora en nosotros. Y el pecado que mora en nosotros nos hace definir a nosotros mismos la forma en que es pecado y no es pecado. Y no es así. Es el Espíritu de Dios el que provoca en ti el definir realmente que he faltado a Dios con mi forma de vivir. Y la primera forma, por más buena o mala que tú lleves, es de no tener a Dios primero en tu vida. Y para tenerlo, necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios y que el Espíritu nos lleva a esa realidad. Vea el pecado como Dios lo define y no como nosotros lo definimos. Hay que confesar el pecado y apartarse de él. El fruto que produce este arrepentimiento, el arrepentimiento produce un fruto, es el comenzar a dejar de hacer lo que hacíamos, es el no tolerar ya el pecado. Rechazar la mentira, la autosuficiencia, el orgullo, los adulterios, fornicaciones, soberbia, falta de sujeción, maldiciones, rebeldía.
Esta es la primera clase, el arrepentimiento. En la siguiente clase trataremos qué pasa después del arrepentimiento, qué es lo que sucede cuando viene el Espíritu y nos hace sentir arrepentidos. Y en la siguiente clase estaremos hablando sobre lo que sucede después de ese arrepentimiento. Dios le bendiga. Shalom.